Cabo la mesa de trabajo, la justicia restaurativa, la familia y el adolescente en conflicto con la ley penal, misma que estará integrada por el Dr. Michael Ledwich, director de la compañía formadora en justicia restaurativa y formador de formadores en justicia restaurativa en Reino Unido, por el doctor en ciencias penales, Vicente Guadarrama García, magistrado de la Sala Especializada en Adolescentes del Poder Judicial del Estado de México, el doctor en Derecho, Faustino Carrillo Ahumada, juez de adolescentes del Poder Judicial del Estado de México. El licenciado en Psicología, Guillermo Martínez Delgado, subdirector de la Zona Centro del Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa del Poder Judicial. Asimismo, será moderada por el licenciado Otoniel Campirán Pérez, integrante del Consejo de la Judicatura del Estado de México, a quien le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos, señores panelistas. Ya se mencionó quién es el doctor Mike Ledwich, que es propietario y director de Justicia Restaurativa Company Training, con experiencia de 6 años en la práctica y enseñanza de procesos de justicia restaurativa, y es uno de los entrenadores con más experiencia en justicia restaurativa en el Reino Unido. Se ha destacado en la capacitación dirigida a funcionarios en prisiones, servicios para jóvenes, policías, abogados, profesores, mediadores comunitarios y jueces. Es extensísimo el currículum de nuestro invitado de corte internacional, sin embargo, creo que lo sustancioso es lo que él nos va a exponer en esta tarde, de tal manera que iniciamos cediéndole el uso de la palabra a través de la intérprete que nos va a auxiliar, a Mike Ledwich. Bienvenido. Sorry, I don't know enough about what he said. In the UK, we use restorative practice in many, many schools. The greatest difficulty is in the schools where they are trying to stay high in the league tables. The schools with the best practice, the schools that are embracing restorative justice, are changing the lives of the children. So for me, all schools should be using restorative practice. I personally have run many meetings in schools and have trained many people, many teachers. It has been probably 50% of my work in the UK to train teachers to use restorative processes. In terms of the family, there have been some very good projects in the UK. A lady called Julia Hennessy ran a project in Essex, which is just to the east of London. And her project was to try and deal with the issues for children who were at risk of becoming involved in crime. And it was quite an in-depth process where they called family group conferencing, but they were getting the extended family into a meeting to solve issues that made that child at high risk of being involved in crime. And they had 2 groups, a control group and a group that went through the family group conferences. And they measured them in different ways. One of the measurements was arrest. How many of those children were involved in crime and were arrested within the 2 years following the process, the restorative process. And the control group, the group that had no restorative justice, 69% of the high-risk children had been arrested, 69. Of the group that had the restorative process,
which was a healing, supportive process within the families, and very often it was a family member that would support the child in a way that the child wasn't being supported. It might be an uncle who would take the child into his family during the week and get him to school because the parents of the child were perhaps drunks or they were not competent. The end result was only 7% of the children who went through the family group conferencing were arrested within 2 years. So that's 10 times better. And if you're talking about that future of that child and the family's difficulties with crime, an improvement of a multiple of 10 times is a significant change. So for me, it is obvious that restorative practice should be used within schools as much as possible and within family issues where the family has difficult problems. For me personally, I've been lucky enough to experience quite a few of these processes, and they're always positive. So that's my view, and thank you. Bien, agradecemos a nuestro distinguido invitado su intervención. Creo que son, en pocas palabras, nos ha dicho cuestiones muy sustanciosas para los objetivos que pretende este foro. Bien, a continuación tenemos la intervención del doctor Vicente Guadarrama García, magistrado integrante de la Segunda Sala Colegiada Penal de Toluca. El magistrado es doctor en Ciencias Penales por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores, maestro en Ciencias Penales por la Universidad Inteligente de México, especialista en Derecho Procesal por la Universidad Autónoma del Estado de México y especialista en Derecho Judicial por la Escuela Judicial del Estado de México, con la finalidad de respetar el tiempo de los ponentes y de todos ustedes. Le cedemos el uso de la palabra al señor magistrado. Adelante. Buenas tardes a todos ustedes. Voy a hacer una primera intervención de 9 minutos, no las voy a abarcar más tiempo para efecto de llevar a cabo una dinámica de intercambio de ideas. Primeramente me gustaría empezar esta idea con la frase que realiza Pitágoras: educar a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Esta primera reflexión nos lleva a entender cuál es la temática, a mi concepto, de esta mesa de trabajo. La justicia restaurativa, la familia y el adolescente en conflicto con la ley penal. Si reiniciamos la presentación de PowerPoint, vamos a llevar a cabo la dinámica desde el principio, por favor, al personal de apoyo. Este tema que menciono tiene tres aspectos fundamentales, 2 bases y una conclusión. En un primer punto tendríamos que valorar aquella relación que se da entre las contradicciones y las tensiones sociales que afectan en lo regular a aquellos grupos menos favorecidos, en este caso las niñas, niños y adolescentes. Aquí tendremos que valorar el aspecto que se pueda dar en su calidad de víctima o en su calidad de agresor. La obligación también de valorar la eficacia de esos programas sociales que atienden a esas necesidades, en donde se observen esos respetos a los derechos de la niñez. El artículo 4 y 25 de la Constitución Federal establece claramente los puntos siguientes. 1, que las niñas y los niños tienen derecho a satisfacer sus necesidades propias a su desarrollo, la alimentación, la salud, la educación, el sano esparcimiento para su desarrollo integral. Y además, el segundo de estos preceptos, que corresponde al Estado, la Rectoría del Desarrollo Nacional y que permita el pleno ejercicio de la libertad y dignidad de los individuos. Lo anterior a efecto de prevenir esas circunstancias de riesgo que puedan generar en su momento expresiones ajenas a las reglas o valores socialmente establecidos. Y en un segundo apartado, el valorar la eficacia de las instituciones tradicionales de formación. Entre esas instituciones tradicionales encontramos a la familia,
la escuela y la comunidad. Esa familia es aquel núcleo normativo regulador de conductas en donde se basan los sentimientos, las devociones, las lealtades, las vivencias, el crecimiento, la autoestima. La escuela evidentemente sabemos que es una forma de interacción social, el círculo de socialización y visión de las cosas. La comunidad también es una forma de asimilar lo que se vive en sociedad. Esto evidentemente influye el entorno, el efecto de las leyes, la cultura y las costumbres. Estos factores en la cosmovisión de la niña, niño o adolescente, evidentemente pueden llevarlo a un conflicto no nada más en la escuela, la comunidad, sino también en su núcleo familiar, y en algunos casos, derivado a los cambios conductuales y cognitivos, también a su estructura de pensamiento propias que le hacen diferente al adulto, también puede llevarlo a algunas circunstancias que puedan ser positivas o negativas y que incluso lo puedan llevar a conflictuarse con la norma penal. Ese nivel biológico derivado de las necesidades básicas o de pensamiento influye también lo que los demás piensan de él. Un nivel psicológico derivado de esa situación familiar y un nivel social referente al entorno, la comunidad, la economía, todo aquello que influye en ese pensamiento y la forma de acción del propio adolescente. Todo esto conjugado, evidentemente, consciente o inconscientemente, va formando esa personalidad y, por tanto, también el carácter. Todos esos factores deben ser tomados en cuenta para comprender su esquema de pensamiento, donde influye de manera importante esos cambios físicos acelerados, los hábitos que conforman su identidad, como aquellas conductas, vivencias y experiencias que se motivan, valorados y estimulados en forma positiva o negativa por la familia, la escuela y esa comunidad mencionada. Entonces, ese proceso de socialización, si es idóneo, será exitoso, pero si es adverso, generará una socialización anómala. Esto nos lleva a pensar un segundo punto, el adolescente en conflicto con la ley penal. Esto hace también reflexionar respecto a aquella conducta social en la que carece de contenido, la soledad, el aislamiento, la parasocial, la que de aquellos patrones de conducta diferentes a lo que la sociedad en lo general ha aceptado, sea por imitación o una búsqueda de identidad. En este caso también la conducta antisocial que le hace conflictuarse con esa norma penal. Actualizado este ámbito, evidentemente se busca reprimir dichas acciones contrarias a la norma mediante medidas de tratamiento, protección, orientación, pero que también pueden obstruir la oportunidad de concretar su pleno desarrollo cuando no son asimiladas, y esto lo podría llevar a condiciones que lo conflictúan más allá con la ley penal. Ante esta dinámica, la solución de fondo que se deja entrever es la justicia restaurativa, la perspectiva de evitar futuros delincuentes, atendiendo la estructura propia del pensamiento o de carácter de formación. En dicho proceso restaurador, el núcleo familiar juega un papel fundamental, al ser donde construye la personalidad y donde pueden influir negativamente aspectos de criminalidad o adicciones, incluso al interior del núcleo familiar, la carencia de supervisión, la ausencia de atención, la ausencia de afecto, la regulación ineficaz de conductas, esos actos crueles, pasivos, negligentes, disciplina inadecuada e incluso la violencia intrafamiliar. Ello porque toda conducta antijurídica refleja una violación a la norma. Evidentemente, son actos que por su gravedad afectan un bien jurídico protegido penalmente. Su consecuencia, entonces, es el conflicto con la ley penal. Para tal efecto debe considerarse que la violencia, esa impulsividad, esa irreflexión que le generan, no son espontáneos, sino aparecen en respuesta a una serie de presiones que provienen de ese entorno. La consecuencia de dichas acciones, entonces, sí legitima la intervención del Estado a través de la asistencia social para casos menores de 11 años, pero mayores de 12 y menores de 18, incluso menores de 23, a la fecha con la ley nacional, 25 años, cuando hayan cometido alguna conducta considerada como delito por la ley penal. Esas medidas, esas consecuencias, esa reacción del Estado son aplicaciones de medidas con carácter eminentemente educativo y reintegrador, sin carácter de aflicción, porque es un sistema de justicia garantista, responsabilizador o de protección integral, con medidas pedagógicas específicas y diferenciadas, atendiendo a la teoría del interés. Esa teoría del interés evidentemente se está relacionada al segundo punto toral de esta temática de la mesa de trabajo, la justicia restaurativa o reconciliadora,
como un medio alterno de solución de controversias, resuelve el problema de fondo y restaura esa relación afectada, repara el diálogo y supera el desequilibrio entre el adolescente, la víctima y la comunidad. Pero lo más importante, porque busca e identifica la causa que genera ese conflicto para darle la solución y se encamina a un proceso de sanación. A diferencia de la justicia retributiva, que embiste las teorías absolutas de la pena, evidentemente estas se aplican solamente para compensar el mal causado, como una consecuencia necesaria del delito, la pena, el segregar, el castigar, en algunas instancias incluso hasta eliminar al agresor. La bondad de la justicia restaurativa es que se busca evitar la reiteración del daño, corrige ese desequilibrio, logra que el agresor asuma su responsabilidad por el hecho cometido, que asuma un control de sus decisiones, domine la forma de reaccionar a ciertos estímulos, donde la comunidad debe intervenir no solo para atender, sino para procurar que dichas acciones no se vuelvan a repetir. La comunidad entendida como un grupo multidisciplinario que a todos nos corresponde tener esa responsabilidad de intervención y de apoyo. A ese primer momento es prioritario acudir a esa justicia restaurativa, propiciando acciones para reconocer en primer momento, segundo momento para responsabilizarse y en un tercer momento para resarcir el daño generado y que además se asimile el perdón con fines de prevención. En el proceso restaurador cada caso tiene mecanismo diverso, una respuesta de acción específica, donde la víctima juega un papel esencial. Primero, es sabido que tiene que reconocerse como tal, como víctima. En segundo, que participe activamente ese proceso de restauración, propiciando que se reconozca el error, tanto para el agresor como para la víctima, y exista ese alguien a quien el agresor pueda pedir el perdón. La familia juega un papel fundamental, de ahí el tema de la mesa de trabajo. Como una institución tradicional de formación, juega ese papel relevante en el espacio donde el adolescente desarrolla la forma o bien se deforme su personalidad o carácter. Nosotros nos preguntaríamos, ¿cómo queda la relación de la niña, del niño o el adolescente ante la familia en el caso de un conflicto con la ley penal? Son muchos factores, muchas reacciones. Sin embargo, ante todo debe procurarse constituir un medio de contención, un eje o guía para que pueda comprender y conocer las causas u origen del hecho. Evitar que a los padres se les traslade la responsabilidad que el adolescente debe asumir. Ello si se toma en cuenta que el adolescente busca en la familia satisfacer sus necesidades, donde obtenga el afecto, la confianza, los modelos o pautas de conducta constructiva y positiva, donde conozca los límites, donde sea escuchado con respeto y aceptación, donde pueda tener sus propios intereses y valores, donde se sienta parte de la familia, donde logre obtener esas respuestas genuinas y observe coherencia en los valores que la familia debe inculcarle. Fortalece en la salud, donde incluso pueda superar el duelo de la transición de la niñez a la adolescencia. Entonces, es donde se le debe dar la oportunidad de ejercer esos nuevos roles que le permita potenciar esa autoestima, previniendo la depresión y la ansiedad, y por tanto, esos comportamientos antisociales o agresivos. La escuela también es un eje fundamental en este proceso como un espacio de formación, donde se genera la interacción como círculo de socialización, y aquí nos cabríamos preguntar, ¿cómo se recibe al adolescente respecto de un hecho considerado como delito? Evitando la calificación indudablemente, evitando el rechazo, la estigmatización y generando mecanismos de restauración a través de cambio de roles, en donde se valore y se reconozca el error. Primero que el agresor reconozca que asume esa responsabilidad y asuma la reparación del daño. Y con ello, entonces, establecer su sentido de pertenencia en el grupo. Ese ámbito escolar debe reforzar esas pautas de gestión, siendo entonces en la familia, en la escuela, en la comunidad, donde el adolescente debe expresarse, comunicarse y participar con responsabilidad en relaciones armónicas, promoviendo el respeto hacia los derechos del otro. Aquí cabría establecer un antecedente que considero fundamental para concluir. El Poder Judicial en el último año del quinquenio que antecedió, se resolvieron
182.791 asuntos concluidos en primera instancia, de los cuales 16.281 optaron por un medio alterno de solución de controversias. 15.885 se soluciona por medio de mediación y conciliación, y 426 por los procesos de justicia restaurativa. Esto indica que se ha avanzado, pero que falta mucho por atender. Por lo que yo sí estimo necesario invitar a todos ustedes que digamos sí, y digamos sí a la justicia restaurativa. Muchas gracias. Muy bien, después de esta brillante intervención, tenemos ahora la participación del licenciado Faustino Carrillo Ahumada, quien tiene estudios de maestría en Derecho Penal en la Universidad del Valle de Toluca, doctorado en Derecho Penal y Procesal en la Universidad Hispana de Sevilla, España, juez de control y juicio oral de primera instancia del Distrito Judicial de Toluca, comisionado del Distrito Judicial de Lerma de Villada, Estado de México. Magistrado interino de la Sala Unitaria Especializada en Adolescentes en Texcoco, del 3 al 8 de noviembre de 2009. Cedemos el uso de la palabra al licenciado Faustino Carrillo Ahumada. Gracias a todos por la invitación. Vamos a iniciar con un pequeño video. Bien, en lo que esperamos, este video tiene que ver con lo que sería la justicia integral para adolescentes. Se estructuró, como dice ahí la fecha, en el 2012 y ha servido precisamente para presentarlo tanto en el país como en el extranjero. Si le subimos al volumen, por favor.
Pues bien, el sistema integral de justicia para adolescentes en este país ha sido creado precisamente para todos estos chicos, que si ustedes lo observaron desde un inicio, desde su vida de pequeños, lo único que han recibido por parte de la sociedad, incluido dentro de esta sociedad o núcleo social, lo que serían sus padres. Yo me he tomado el atrevimiento, en este caso, de agrupar lo que serían los principios constitucionales del sistema de justicia para adolescentes. Estos han sido extraídos tanto de los tratados internacionales, de los que México forma parte, y aquellos que también está obligado a cumplir, como aquellos que derivan de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si le podemos avanzar a la transparencia para que podamos llegar precisamente a lo que son estos principios. Y estos principios el día de hoy están plasmados, si le damos más adelante por favor, en lo que sería el artículo 1, el artículo 4 y el artículo 18 en específico, en este caso de lo que sería el sistema integral de justicia para adolescentes. Voy a esperar a que le avance para que puedan ustedes observarlos, porque es lo que vamos a desglosar. El día de hoy, por disposición constitucional y más que nada de carácter internacional, tenemos el principio de convencionalidad. Si nuestras leyes, la fundamental y las que de ella emanan, no contemplan un derecho humano previsto en las convenciones de carácter internacional, tendremos entonces que inaplicar la ley y aplicar ese derecho humano previsto en la convención. El principio de constitucionalidad, si en esa ley que deriva de la Constitución no se contempla ese derecho humano, entonces tenemos que aplicar el contenido de la Constitución. La interpretación conforme en todo tiempo va a ser verificando la aplicación, en este caso, de los derechos humanos. Y de ahí ya surge lo que sería el contenido del artículo 18, si avanzamos la transparencia. Ahí vamos a hablar de la delimitación de la competencia. ¿A quién va dirigido precisamente lo que sería este sistema? Y se habla hoy en lo que sería la Constitución Política con su reforma que ya está por entrar en vigor, lo que sería el próximo año, solamente de lo que sería la Federación y los estados. Ya el Distrito Federal se incluye como lo que sería un estado. Si podemos avanzar la transparencia, por favor. Y ahí está. A nivel federal, la pretensión es que existan jueces especializados, federales, precisamente para tratar los hechos delictuosos en los que se encuentren incursos o inmersos lo que serían los adolescentes en conflicto con la ley penal, con independencia del respeto a la soberanía estatal. Si le avanzamos, por favor. Entonces, ese sería nuestro primer gran principio, la delimitación de la edad. El sistema integral de justicia para adolescentes en conflicto con la ley penal está dirigido, en un principio, a aquellos adolescentes que tienen 12 años cumplidos a 18 años incumplidos. Esos serán objeto de protección. Solamente van a ser, en este caso, internos aquellos adolescentes que tengan entre 14 o más de 14 años y menos de 18 años, por cualquier conducta o hecho delictuoso así calificado por la ley. Con relación a los 12 y 14, o la edad que oscile ahí, ellos van a ser siempre externados con independencia del hecho delictuoso de que se trate. El día de hoy, en nuestro país tenemos 31 legislaciones, más la del Distrito Federal, y en cada una de ellas se plasman diferentes edades. Esto atiende a la medida de internamiento. Dependiendo del estado, uno tendrá 5 como máximo y encontraremos que hay alguno que tiene hasta 15 años. Y no se olviden que se trata de un tratamiento. Imaginen ustedes un tratamiento de 15 años, pues ya más que tratamiento sería una cosa diferente, sería un castigo en este caso aplicado a aquellos que de alguna u otra manera delinquieron cuando se trataba en este caso de adolescentes. Por eso la ley nacional para adolescentes que se emita debe ser muy cuidadosa al momento de establecer el máximo, en este caso de internamiento, que sería la primera gran propuesta. Si le avanzamos por favor a la siguiente, transparencia. Los derechos humanos y garantías, ya no vamos a hablar solamente de garantías, sino también de derechos humanos, que es el título primero que tiene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Y ahí vamos a aplicar una serie de instrumentos de carácter legal, como son convenciones, en este caso de carácter internacional, también lo que sería la ley fundamental, las leyes que de ahí deriven, pero que en este caso estén acordes a estos tratados internacionales en el respeto a los derechos humanos. Así lo establece el artículo 1 constitucional. ¿Cuál es la obligación de las autoridades el día de hoy? Promover, proteger, garantizar y promover, en este caso, los derechos humanos. Si no se hace, entonces habrá consecuencias. Si le damos a la siguiente transparencia, por favor, para llegar a la siguiente, por favor. Aquí estaría todo el cúmulo de leyes, en este caso, que tendrán aplicaciones. Ya se incluye un protocolo iberoamericano de actuación judicial para los operadores del derecho, que curiosamente tiene sustento en el que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Valdrá la pena que puedan observarlo, ese se emitió en abril del año 2014. Si le damos a la siguiente, por favor. Luego viene la especialización de las autoridades, esto es muy importante. Aquí van a intervenir autoridades en la procuración e impartición de justicia. La pretensión es que se trate de que sea precisamente autoridades, en este caso, especializadas en justicia para adolescentes, que no sea simple y llanamente el desempeño de una función, sino de un perfil precisamente establecido para ello, porque a veces ocurre que dentro de lo que es el sistema de justicia para adolescentes, a fin de cubrir el requisito, pues lo que se hace es dar un oficio solamente. Entonces aquí la pretensión es que todos los actores, policías, agentes del Ministerio Público, jueces de control, jueces de juicio oral, jueces de ejecución y magistrados, sean especializados precisamente en justicia para adolescentes. Con relación al debido proceso, que es otro de los grandes principios que emana de ese artículo 18 constitucional, es precisamente que se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento, en este caso que habrán de estar previstos en la ley nacional, aquí lo estamos proponiendo. Este sería pues lo que sería el proceso de justicia para adolescentes ya con tendencia al sistema acusatorio, que indudablemente esto ya corresponde a lo que sería el sistema penal, pero desde luego con las propias características, en este caso de los adolescentes. La proporcionalidad de las medidas, que esto también es muy importante, aquí vamos a hablar de medidas de orientación, protección, tratamiento, y estas deben ser acordes precisamente a la conducta que se cometió y no caer en el exceso. Yo por eso comentaba hace un momento, si vamos a hablar, como ha ocurrido en algunos de los estados de la República, que la medida de internamiento máxima va a ser de 15 años, pues dirá uno, y aquí habrá psicólogos quizá que digan, 15 años un tratamiento, pues eso es criminal, porque entonces, ¿en qué momento se va a resocializar el adolescente? Porque estamos hablando de chicos. Ahora, si ustedes consideran que a los 17 años delinque y le suman los 15, pues ya nos dan más de 30 años y le vamos a estar dando un tratamiento para adolescentes a una persona que tiene más de 30 años. Aquí hay que ser muy cautos en esa parte y así lo debe de ponderar esa ley nacional. El internamiento, precisamente por eso lo establece la Constitución, que se va a utilizar como medida extrema, como última ratio, y evidentemente en las conductas que afecten verdaderamente, en este caso, a la sociedad. Así lo tiene que ponderar esa ley. Y ya vienen lo que son las formas alternativas de solución de conflictos. A mí me llama mucho la atención en este caso lo que sería la ley nacional, en este caso en materia penal, solamente contempla dos, que sería el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del procedimiento a prueba. El acuerdo reparatorio en la actualidad en la justicia para adolescentes opera en las conductas antisociales no graves y la suspensión condicional del procedimiento a prueba en todas las conductas, aunque se trate de conductas graves, sea secuestro, homicidio, la que sea, sí opera y ha surtido sus buenos efectos. Ya hay una ley nacional de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal que va a entrar en vigor una vez que entre en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales. Evidentemente que esto ya contempla algo más y que también tendría que estar en la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes que se emita, que sería la mediación, la conciliación y también la justicia restaurativa. ¿Por qué? Bueno, pues porque es muy importante que se incluya dentro de la codificación procesal, porque si no se hace, ¿qué pasa? A veces los jueces somos cuadrados y muchas veces decimos, lo que no está escrito en la ley, poco habrá de tomarse en cuenta. Entonces, es necesario que se inscriba en la codificación, en este caso procesal penal de carácter nacional, y también en la ley que se emita de justicia para adolescentes de carácter nacional.
Yo aquí traigo algunas propuestas, van a ser muy prontas, porque aquí quisieron hablar mucho, pero el tiempo es muy corto. La primera, que se promulgue ya la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes. Nosotros estamos trabajando ya con una ley que está desfasada, aunque sí contempla ciertos derechos. La segunda, que se promulgue también la Ley Nacional de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para que en este país, los 31 estados y el Distrito Federal tengamos todo. La promulgación de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia de adolescentes. Esta tiene que ser muy específica. La cuarta, policías, agentes del Ministerio Público, jueces de control, jueces de juicio oral, jueces de ejecución y magistrados especializados en adolescentes. Es muy importante, como quinta, establecer la edad máxima de aplicación de la Ley Nacional a los adultos jóvenes, para que de norte a sur, de este a oeste, sea la misma edad, y no en un lugar sea una y en otra sea otra. Y la otra también sería incluir en la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes los mecanismos alternativos de solución de controversias, que sería suspensión del procedimiento a prueba, mediación, conciliación y justicia restaurativa. Eso sería todo por mi parte. Gracias. Bien, muchísimas gracias por su intervención, licenciado. A continuación tenemos la participación del licenciado en Psicología Guillermo Martínez Delgado, quien es mediador, conciliador y facilitador en justicia restaurativa, maestrante en Ciencias de la Educación, es catedrático de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Querétaro, coordinador del Departamento de Psicología del Cerezo de Querétaro, subdirector del área de planeación y evaluación del Instituto de Capacitación del Poder Judicial del Estado de Querétaro, director de la Unidad de Psicología del Poder Judicial del Estado de Querétaro y subcoordinador de la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de México. Adelante, licenciado. Buenas tardes. ¿Cómo están? Ya de estar haciendo digestión esto, ¿no? La comida y todo. Miren, les quiero comentar una experiencia que tuve antier. Estaba yo dormido en casa y de pronto en época de Día de Muertos escuché que alguien gritaba y decían: ¡au! ¡Ayúdenme! ¡Au! ¡Ayúdenme! Y yo de pronto entre sueños dije: La Llorona. Y trataba de despertar y de pronto en ese intento de despertar y ubicar dónde estaba, dije: espero no haya muerto, ¿verdad? Y entonces La Llorona seguía gritando y de pronto ya cuando desperté resulta que al lado donde vivo hay una casa vacía, estoy en Querétaro. Y era muy curioso el grito, entonces ya de pronto ubiqué que era alguien que en verdad necesitaba ayuda. Cuando escuchaba a esa persona decía: ¿qué hago? ¿Le hablo a la policía? ¿No le hablo? Me quedo callado, pero ese grito sigue sucediendo. Entonces llamé a la policía, acudió la policía, pero con un solo policía cuando les advertimos que se escuchaban muchos ruidos. De pronto llega el policía, toca la puerta y nosotros en el susto, ¿no? Porque podría pasar algo fuerte, ¿no? Y al momento en que llega la policía y toca la puerta, la mujer deja de gritar y 4 adolescentes salen corriendo por el patio de atrás. Y cuando salen corriendo, yo de pronto me dije a mí mismo: caray, esto es como un regalo para este foro, ¿no? Porque la pregunta era: ¿y los papás dónde están? De esos adolescentes, ¿no? ¿O qué estarán haciendo esos padres y dónde estarán? ¿Estarán durmiendo? ¿No estarán en casa? ¿No tendrán padres? Y entonces me recordó toda la experiencia que estuvimos haciendo en Quinta del Bosque, con una cantidad infinita de casos, con historias diversas, ¿no? Muchas veces se piensa que el adolescente o el infractor o el agresor
viene de extractos sociales bajos, y no es así. El adolescente está en un proceso de crecimiento, por eso se llama crisis de adolescencia, ¿no? Está en un desarrollo, está en competencia, está en reto, un reto de su vida, un reto con los demás, un reto con todos. Y el adolescente puede ser un personaje bipolar, puede ser un personaje que vive en la línea de la locura, en la línea de la neurosis, se llaman borderline, ¿no? Y de pronto el adolescente en esos estados puede cometer una infinidad de actos que no nos imaginamos a dónde los pueden llevar o que son capaces de hacer. Recuerdo un asunto de una chiquita en Quinta del Bosque que, bueno, quiero comentarles que Quinta del Bosque es un lugar donde se encuentran los adolescentes que han cometido algún acto que los pone en conflicto con la ley. Y cuando entré por primera vez ahí, parece que están deseosos, necesitados de decir lo que no han podido decir. Yo sostengo que el acto de agresión que el adolescente comete tiene que ver con algo que no ha podido decir, con lo no dicho en su contexto familiar, con algo que se tiene que expresar. Yo le decía a mis mediados, cuando los esposos golpean o las mujeres golpean a sus esposos, les digo, si ustedes pudieran traducir qué quiere decir ese golpe, y les hago la mueca, ¿no? Díganme, ¿qué quiere decir esto? Y hago la expresión, y mi expresión dice muchas cosas, mi cara dice muchas cosas. Y les pregunto, ¿qué quiere decir para ustedes cuando alguien golpea? ¿Qué palabras tiene detrás ese golpe? ¿Qué significa? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres expresar? El doctor Lewis en la tarde decía que la excusa es una forma de decir que el delincuente se evade de su responsabilidad, que no asume su responsabilidad. Y en ese caso, cuando los esposos, cuando la familia llega a encontrarse en situaciones de violencia, también con el golpe están justificando muchas formas de decirse adiós, muchas formas de decirse no estoy de acuerdo, muchas formas de enfrentar cosas que no pueden ser dichas y se traducen en situaciones de delito o en situaciones de conflicto con la ley, como lo llaman con los adolescentes. Cuando fui invitado a la Quinta del Bosque a trabajar, de pronto dije, ¿qué hago con tantos adolescentes que quieren hablar, que quieren decir algo, que quieren expresar? Y entonces en la noche me regresé a casa, volví a ir a la siguiente reunión a Quinta del Bosque y me reuní con Claudia, con Felipe, con Iris, compañeros de los centros de mediación, y dialogamos sobre lo que tendríamos que hacer con estos jóvenes adolescentes. Y en la pantalla pues está un modelito que si lo pueden proyectar por favor. Y ese modelito lo llamamos los círculos restaurativos. Ese modelo de trabajo que aplicamos en Quinta del Bosque lo diseñé pensando en que, bueno, mi experiencia con los trabajos en grupos, me gusta mucho el trabajo en grupos, y dije, ok, el adolescente es una persona que está en crecimiento, que está en crisis, que necesita identificarse con alguien para poder resolver, para poder definir su personalidad. Y entonces, pues el adolescente no sabe ni siquiera qué es justicia restaurativa, no sabe en ocasiones ni siquiera el daño que le ocasionó a la víctima. Es decir, a lo mejor ni siquiera se imagina en realidad el daño causado. Lo sabe, pero no alcanza a hacer la dimensión de ese proceso. Es frecuente que cuando llegamos a este tipo de lugares de reclusión con adultos y adolescentes, todos digan una expresión que parece parte de la cultura de la gente que está en reclusión. Dicen, ¿qué quieren? ¿Qué quieren que les repare si ya estoy pagando con cárcel, ¿no? Y eso nos habla
la complicación que tiene el proceso del castigo, porque de alguna manera está disociado. Está disociado de la acción, es decir, aquel sujeto que comete un delito frecuentemente dice, yo no fui, yo no tengo responsabilidad en ello, cuando sí la tiene. Para poder trabajar con ellos necesitamos todo este proyecto que se llama Círculos Restaurativos a través del trabajo en grupos. Le voy a pedir a mi compañera Magali que nos lea un comentario de un joven de 18 años, después de haber trabajado con él este círculo restaurativo. Así como ese joven expresó eso, muchos lo hicieron como resultado de este trabajo. Adelante, Magali. Lectura textual. Mi vida desde los 6 años fue con violencia, en donde mis papás siempre discutían, y el cual yo siempre me quedé con eso en la mente. En un momento tomé la decisión de detener a mi papá para que ya no le pegara a mi mamá. Después de cierto tiempo, mi mamá murió y me quedé a cargo de mi tía, la cual me apoyó, y está a cargo de mí y de mi hermana, lo cual yo no quise hacer caso a lo que ella me decía, y por lo cual con el tiempo hice cosas que me llevaban a este lugar, por lo cual estoy aquí. Es por robo a Oxxo, y estoy arrepentido, y si me encontrara con la persona a la que le hice daño, le pediría perdón, porque estoy arrepentido de lo que hice, y quiero tener el perdón de esa persona, pero más que eso, conocer el por qué lo hice y salir y hacer cosas nuevas para realizar mi vida, y tener una familia para darle un buen ejemplo para mis hijos, a los cuales les platicaré el motivo de que estuve encerrado y por lo cual no quiero que ellos hagan algo así, por lo que yo seguí con lo de mis padres y ya no quiero que ellos caigan con lo mismo, por lo que quiero que me ayuden. Gracias. En ese sentido, pues si pasamos a la siguiente presentación, porque ya tengo 1 minuto, yo creo que ya me pasé, y no es suficiente tiempo como para poder trabajar todo este material. Esto se trata nada más con el trabajo que se hace para preparar al agresor para el proceso restaurativo. ¿Se puede pasar a la siguiente presentación? Va a aparecer un joven que desde los 4 años de edad vivió la violencia con sus papás. Él cometió al final un homicidio, resultado de esa constante vida en violencia con su familia. ¿Puedes pasar la siguiente, por favor? Ve pasando la presentación. Los círculos se van aplicando conforme va pasando la presentación. Todas las siguientes, por favor. Primero empezamos con la información, con la sensibilización, después con el trabajo de empatía. La siguiente. Y así de esa manera llegamos a una parte donde lo manejamos como: cuéntame lo que pasó, cuéntame qué sucedió, para que el adolescente se vaya sensibilizando y conociendo, en realidad al escucharse a sí mismo, lo que hizo con la víctima. Y después llegamos a la conciencia, donde el adolescente hace conciencia y dimensiona el daño ocasionado a la víctima. Gracias. Muchas gracias. Creo que ha sido muy fructífera la intervención de nuestros 4 brillantes ponentes, y a manera de síntesis, creo que podemos advertir que en todos estos casos, en las ponencias que hemos escuchado, la violencia, el entorno violento en que se desarrolla el adolescente, lo hace merecedor de un tratamiento especial, no tanto la represión, sino de un tratamiento especial en el cual la familia, que es donde surge precisamente esta problemática por la violencia intrafamiliar y el entorno social, juega un papel fundamental para la justicia restaurativa. El perdón, que tanto el magistrado Vicente como nuestro último ponente
lo refirieron, constituye un elemento valioso que implica un arrepentimiento por parte del adolescente que incurre en un acto que lo pone en conflicto con la ley penal y que igualmente lo hace merecedor de ese tratamiento con caracteres de tipo educativo, pedagógico, que pueda reconstruir el tejido social y reconciliarlo con la sociedad ofendida. También pudimos advertir que es urgente la publicación de la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes, en donde el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del procedimiento a prueba resulta fundamental en el ámbito de la conciliación, la mediación y la justicia restaurativa. Ese es en síntesis lo que pudimos detectar en la intervención de nuestros brillantes ponentes, a quienes ofrezco mi felicitación personal, mi agradecimiento por su participación, al igual que de todos ustedes que las han escuchado. Muchas gracias por su presencia. En este momento, invito a la magistrada Patricia Martínez Esparza para que haga entrega de los siguientes obsequios. Al doctor Michael Ledwich. Al magistrado doctor en Ciencias Penales Vicente Guadarrama García. Al doctor en Derecho Faustino Carrillo Ahumada. Al licenciado en Psicología Guillermo Martínez Delgado. Al licenciado Otoniel Campirán Pérez. A todos ellos por su destacada participación como integrantes y moderador en la mesa de trabajo La Justicia Restaurativa, la Familia y el Adolescente en conflicto con la ley penal. A todos ustedes, muchas gracias. De esta manera damos por terminada la segunda mesa de trabajo. Les recuerdo que en unos minutos daremos inicio a la tercera mesa. Les solicitamos atentamente a todos los asistentes favor de regresar sus diademas de traducción y volver al aula para dar inicio puntualmente. Gracias.